Capítulo 129. El amor humano en el plan divino. El conjunto de las catequesis que componen este volumen y que concluyo con este capítulo puede figurar bajo el título El amor humano en el plan divino, o con una mayor precisión, la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Todas ellas se dividen en dos partes. La primera parte está dedicada al análisis de las palabras de Cristo, que resultan apropiadas para abrir el tema presente, y dichas palabras se han analizado ampliamente en la globalidad del texto evangélico, y después de la reflexión de varios años, se han convenido en poner en relieve los tres textos que se estudian en dicha primera parte de la catequesis. Ocupa el primero el texto que Cristo se refiere al principio, en la conversación con los fariseos sobre la unidad e indisolubilidad del matrimonio que se menciona en Mateo 19:8 y en Marcos 10 del 6 al 9. Y luego están las palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña sobre la concupiscencia en cuanto al adulterio cometido con el corazón que se mencionan en Mateo 5:28. Y en fin vienen las palabras transmitidas por todos los sinópticos en las que Cristo hace referencia a la resurrección de los cuerpos en el otro mundo y que se mencionan en Mateo 22:30, en Marcos 12:25 y en Lucas 20:35. La segunda parte de la catequesis está dedicada al análisis del sacramento a partir de la carta de los Efesios, que está en 22 y 23, versículos 22 y 23, y que nos lleva al principio bíblico del matrimonio que está expresado en esas palabras del libro del Génesis, diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Génesis 2:24. La catequesis de la primera y segunda parte emplean repetidamente el término de teología del cuerpo en un cierto sentido, y este es un término de trabajo. La introducción del término y el concepto de la teología del cuerpo era necesaria para fundamentar el tema de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio sobre una base más amplia, y en efecto es menester hacer notar enseguida que el término teología del cuerpo rebasa ampliamente el contenido de las reflexiones que se han hecho. Estas reflexiones no abarcan muchos aspectos que por su objeto pertenecen a la teología del cuerpo, como por ejemplo el problema del sufrimiento y de la muerte, que está tan acusado en el mensaje bíblico. Hay que decirlo, y claramente, asimismo es necesario reconocer de modo explícito que las reflexiones sobre el tema de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio pueden hacerse correctamente partiendo del momento en que la luz de la revelación afecta la realidad del cuerpo humano, o sea, sobre la base de la teología del cuerpo, y esto se ve confirmado por lo demás en las palabras del libro del Génesis que dice: vendrán a ser los dos una sola carne, y que son palabras de una originaria y semánticamente base, es decir, tienen una base semántica originaria. Así de simple. Y esta es la base de nuestro tema. Las reflexiones sobre el sacramento del matrimonio se han desarrollado teniendo en cuenta las dos dimensiones esenciales de ese sacramento, al igual que en todos los demás, es decir, la dimensión de la alianza y de la gracia y la dimensión del signo. A través de esas dos dimensiones nos hemos fijado continuamente en las reflexiones sobre la teología del cuerpo que están unidas a través de las palabras clave de Cristo, y a estas reflexiones hemos llegado también emprendiendo el final de este ciclo de la catequesis, el estudio de la encíclica Humana Vitae. La doctrina contenida en este documento de la enseñanza contemporánea de la Iglesia está en la relación orgánica con la sacramentalidad del matrimonio y asimismo con toda la problemática bíblica de la teología del cuerpo que está centrada en las palabras clave de Cristo. En cierto sentido también puede decirse que todas las reflexiones sobre la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio constituyen un amplio comentario de la doctrina contenida en la misma encíclica Humana Vitae. Tal comentario parece bastante necesario, efectivamente, al dar respuesta a algunas interrogantes de hoy en el ámbito de la moral conyugal y familiar. La encíclica ha suscitado al mismo tiempo otras interrogantes, como sabemos, de naturaleza biomédica, pero también, o mejor, sobre todo, son interrogantes de una naturaleza teológica que pertenecen al ámbito de la antropología y de la teología que hemos denominado la teología del cuerpo.
Se han hecho las reflexiones afrontando los interrogantes surgidos en la relación con la encíclica Humana Vitae, y la reacción que ha producido la encíclica confirma la importancia y la dificultad de tales interrogantes. Los han puesto de relieve también las aclaraciones posteriores del mismo Pablo VI, donde indicaba la posibilidad de profundizar en la exposición de la verdad cristiana en este sector, y lo reafirmo también así en la exhortación de Familiares Consortio, que es el fruto del Sínodo de los Obispos de 1980, y en De Muneribus Familiae Christianae. Este documento contiene un llamamiento dirigido en especial a los teólogos para elaborar de un modo más completo los aspectos bíblicos y personalistas de la doctrina contenida en la Humana Vitae. Asumir los interrogantes planeados por la encíclica quiere decir formularlos y buscarles una respuesta al mismo tiempo. La doctrina contenida en la Familiares Consortio pide que tanto la formulación de las interrogantes como la búsqueda de una respuesta adecuada se concentren sobre los aspectos bíblicos y personalistas, porque dicha doctrina indica asimismo la dirección del desarrollo, y es por tanto también la dirección de su completamiento y su profundización progresivos. En el análisis de los aspectos bíblicos habla de un modo en que se debe enraizar la revelación de la doctrina proclamada por la Iglesia contemporánea, y esto es importante para el desarrollo de la teología. El desarrollo, o sea, del progreso de la teología, que se realiza de hecho acudiendo continuamente al estudio del depósito revelado. El enraizamiento de la doctrina proclamada por la Iglesia en toda la tradición y en la misma revelación divina está abierto siempre a las interrogantes que están planteadas por el hombre y que sirven incluso de los instrumentos más conformes con la ciencia moderna y la cultura de hoy, porque parece que en este sector el acentuado desarrollo de la antropología filosófica y especialmente de la antropología se hallan en la base de la ética y se encuentra muy cerca con los interrogantes suscitados por la encíclica Humana Vitae respecto de la teología y sobre todo de la ética teológica. El análisis de los aspectos personales de la doctrina de la Iglesia que está contenida en la encíclica de Pablo VI pone en evidencia una llamada decidida a medir el progreso del hombre con el baremo de la persona, o sea, de lo que es un bien del hombre en cuanto al hombre y que corresponde a su dignidad esencial. El examen de los aspectos personalistas lleva a la convicción de que la encíclica presenta como un problema fundamental el punto de vista del desarrollo auténtico del hombre, en efecto, en términos generales, porque dicho desarrollo se mide con el baromo de la ética y no solo con el de la técnica. Para los que no sepan, baromo es la manera de decir termómetro o una forma de medida. La catequesis dedicada a la encíclica Humana Vitae constituye solo una parte y es la final de la que ha tratado la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. Si llamó más la atención concretamente así sobre las últimas catequesis, aún así entonces lo hice y lo hago, no solo porque el tema tratado en esto está unido más íntimamente a nuestra contemporaneidad, sino sobre todo porque de él nacen los interrogantes que impregnan en cierto sentido el conjunto de nuestras reflexiones. Por consiguiente, esta parte final no ha sido añadida artificialmente al conjunto, sino que le está unida orgánica y homogéneamente. En cierto sentido, la parte colocada al final en la disposición global se encuentra a la vez en el comienzo de este conjunto. Esto es importante desde el punto de vista de la estructura del método. Igualmente, el método histórico parece tener su significación de hecho así en estas catequesis porque se iniciaron en el tiempo de los preparativos del Sínodo de los Obispos de 1980 sobre el tema del matrimonio y la familia, De Muneribus Familiae Christianae. Así se concluyen después de la publicación y de la publicación de la exhortación el Familiaris Consortio, que es el fruto del trabajo de este sínodo, y de todos es sabido que el sínodo de 1980 hizo referencia también a la encíclica Humana Vitae y reafirmó plenamente su doctrina. De todos modos, el momento más importante parece ser el esencial, que en el conjunto de las reflexiones realizadas puede precisarse de la manera siguiente.
Para afrontar los interrogantes que suscita la encíclica Humanae Vitae, sobre todo en la teología, y para formular dichos interrogantes y buscarles respuestas, es necesario encontrar el ámbito bíblico y teológico a que nos referimos cuando hablamos de la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. En este ámbito se encuentran las respuestas a las interrogantes perennes de la conciencia de los hombres y las mujeres, y también a los difíciles interrogantes de nuestro mundo contemporáneo respecto del matrimonio y la procreación.